Buenas tardes, les voy a dar las respuestas correctas de la autoevaluación de lengua y literatura. Primero, escribir verdadero o falso según corresponde. A. El barroco es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, específicamente en Italia en el siglo XV. Falso, se desarrolló en el siglo XVII y XVIII. B. Una representación del barroco en Ecuador es la iglesia y la plaza de San Francisco y de la compañía. Verdadero. C. Entre los representantes del barroco en Latinoamérica están Garcilaso de la Vega y Sor Juanes Inés de la Cruz. Falso, porque están Sor Juanes Inés de la Cruz y Juan Rodríguez Suárez. D. El barroco se manifiesta principalmente en tres artes: la pintura, la escultura y la música. Verdadero. E. La palabra carpe diem nos recuerda que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella. Verdadero. F. El descubrimiento de América fue en 1942. Verdadero. G. Gabriel García Márquez fue escritor colombiano novelista que ganó el Premio Nobel a la Paz en 1982. Falso, porque ganó el Premio Nobel de la Literatura. H. El Premio Nobel es un galardón que se otorga anualmente a personas que han realizado actividades en beneficio de la humanidad. Verdadero. Y en oración, la decisión del Consejo Directivo me pareció una humillación. La palabra humillación es un sinónimo de agravio. Verdadero. J. En la oración, todo lo que le entrega lo canjea. La palabra canjear es anatónimo de trocar. Falso, porque es adornar. 2. Subraya el nombre de tres representantes del barroco en Ecuador. Son José Joaquín de Olmedo, Dolores Ventimilla de Galindo y Juan Bautista Aguirre. 3. Ubique el literal de acuerdo a las épocas de la humanidad. A. Siglo XIX al XXI con la contemporánea. El siglo V antes de Cristo y 5 después de Cristo. La moderna. No, me confundí. 3. Ubica el literal de acuerdo a las épocas de la humanidad. A. Siglo XIX al XXI es la contemporánea. B. Siglo V antes de Cristo y después de Cristo, la antigua. La C. Siglo VI al XV, la media. Y D. El siglo XV, XVI al XVIII, la moderna. 4. Subraya la respuesta correcta de acuerdo a su significado. A. Retórica. Es una disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. B. Sayón. Verdugo que antiguamente ejecutaba a los condenados. C. Cuita. Suceso extraño y peligroso. Une con línea cada época de la humanidad en el siglo correspondiente. 1. La antigua, del siglo V a.C. al 5 después de Cristo. 2. La media va del siglo VI al XV. La moderna del siglo XVI al XVIII. Y la contemporánea del XIX al XXI. Escriba verdadero o falso según corresponde. A. El ensayo es un escrito en prosa de manera subjetiva. El autor expone sus puntos de vista. Verdadero. B. Las partes de un ensayo son encabezado, introducción, desarrollo y recomendaciones. Falso, porque son introducción, desarrollo y conclusión. C. La novela nace como subgénero narrativa escrita en prosa. Verdadero. D. A la novela se la considera épica moderna. Verdadero. E. Una de las características de la novela es su gran profundidad y complejidad. Verdadero. F. El Golgorio es una diversión bulliciosa, fiesta concurrida y animada. Verdadero. J. Las citas bibliográficas y lexicográficas son opcionales en la redacción de un ensayo. No son opcional, son obligatoriamente que tienen que estar planteadas. H. El espacio y el lugar son parte de los elementos de la novela. Verdadero. Y los subgéneros de la novela son cuento, novela, fábula. Falso. Son fantástica, realista, histórica, la de humor y la de aventuras.
J. El cuento es más extenso que la novela. Falso, porque la novela es más extensa que el cuento. Ubique el literal correcto del tipo de novela y su función. 1. Pastoril, aventuras y desaventuras. 2. La caballeresca con aventuras de caballeros andantes. 3. La morisca con relaciones entre moros y cristianos. 4. La gótica mezcla terror y misterio. 5. Ficción con involucra contextos imaginarios. 6. Realista con recrea la realidad de burguesía europea. 7. La novela estructurada por cartas. Subraya el literal de acuerdo al enunciado. Principales aportes de Miguel Cervantes a la novela moderna es visión crítica a la sociedad, la descripción detallada de ambientes y el habla coloquial. Tipos de novelas que inspiraron a la creación del Quijote es la picaresca, la pastoril, la caballería y la sentimental. Los géneros literarios son el lírico, el épico, el dramático, el oratorio, el didáctico y la narrativa. Grupo de personajes de raza negra que hayan tenido representatividad en diferentes ámbitos es Martin Luther King, Nelson Mandela y Nelson Estupiñán. Sinónimos de la palabra aguerrida, belicoso y guerrero. Antónimos de la palabra trinchera, planicie y llanura. Características del ensayo son: maneja varios temas, consta de 60.000 palabras y consta de 3 elementos. Frente a cada época de la humanidad escribe el siglo correspondiente. El antiguo va del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo. La media del siglo VI al siglo XV. La moderna del siglo XVI al XVIII y la contemporánea del XIX al XXI. Frente a cada uno de los aspectos relacionados con la novela escriba según corresponde. 1. Evoluciona llegar al bombón latinoamericano, es un origen. 2. Consta de 60.000 palabras en adelante, una característica. 3. Presenta temas de gran profundidad y complejidad, característica. 4. El marco es el ambiente físico y temporal, característica. 5. Consta de 3 elementos fundamentales, la acción, los caracteres, el ambiente es un elemento. 6. Nace en la edad moderna como género narrativo en el siglo XVI, es un origen. 7. Los personajes son los que participan en los sucesos narrativos, características. 8. La acción e historia son la serie de sucesos que se desarrollan a lo largo del relato, una característica. 9. Consta de 3 partes, la introducción, el desarrollo, el desenlace es un elemento. 10. La novela nace como su género narrativo escrito en prosa, es un origen. Pared la novela con la temática correspondiente. 1. Pastoril, aventuras y desaventuras. 2. Caballeresca con aventuras de caballeros andantes. 3. La morisca, relaciones entre moros y cristianos. 4. Gótica, mezcla terror y misterio. Y 5. Ficción, involucra contextos imaginarios. Realizar el análisis literario de la novela Diniango. Título: novela Diniango. Tema: Diniango desencadenado. Personajes: el protagonista era Jamie Foxx. El antagonista: Leonardo DiCaprio. ¿Desde qué puntos de vista se plantea la libertad en la novela Diniango? Se plantean desde el punto de vista canto al vacío y defensa de Tarantino. Identifique 3 injusticias que se cometen en el filme Diniango. Son que no deben castigar a las mujeres porque son los más sagrados. Otra, todos somos iguales. Y por último, el maltrato a los indígenas o campesinos. Escribe verdadero o falso según corresponde. 1. Narrar es contar algo que ha sucedido, sucede o sucederá, sea real o imaginario o verdadero. 2. Son elementos básicos de la narración.
el narrador omnisciente, el neutro, el editorial, yo testigo, yo protagonista, falso, porque son el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y las acciones. 3. La metáfora es una figura literaria que se hace comparación directa entre dos elementos, falso, porque la metáfora se refiere a un significado o a la identidad atribuida por un sujeto o por medio de otro. 4. Ja, 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 risa. El ejemplo corresponde a la onomatopeya verdadera. 5. Las leyendas son historias verdaderas y sagradas en las sociedades que fueron gestadas, falso, porque las leyendas pertenecen a la tradición oral, se transmite de generación en generación. 6. El mito pertenece a la tradición oral, se transmite de generación en generación, falso, porque son historias verdaderas y sagradas en las sociedades que fueron gestadas. 7. La noticia es un género informativo que constituye un relato concreto, un hecho, suceso reciente de importancia y de actualidad verdadero. 8. La solicitud es un documento expositivo donde se presenta de manera ordenada los resultados obtenidos de una investigación, que la solicitud es una diligencia cuidadosa o un pedido. 9. Homero es el compositor de Iliada y Odisea, verdadero. 10. La novela es una obra literaria escrita en prosa que narra acción fingida en todo o parte del relato y su finalidad es causar placer estético al lector, verdadero. 11. Son partes de una solicitud: la fecha, el encabezado, el vocativo, la introducción, el cuerpo de la solicitud, la conclusión, la firma, verdadero. 12. Es una novela picaresca, La zarigüeya de Tormes, verdadero. 14. Título, introducción, desarrollo y conclusión son partes de un ensayo informativo, verdadero. 15. Una de las características de la novela actual del siglo XX es el autobiografismo. Quien es el intérprete de sus historias es falso, porque es el multiuniforme que busca una sinceridad absoluta. 16. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y José Donoso son grandes representantes del bombón latinoamericano, verdadero. 17. La lírica, la épica, la dramática, oratoria y didáctica forman parte de los géneros de la antigüedad Grecia, falso, porque solo son la lírica, la épica y la dramática. 18. Los relatos de antihéroes aparecen en España en el siglo XVI con la publicación de Lazarillo de Tormes en 1554, verdadero. 19. La novela La Vuelta al Mundo en 80 días del autor Julio Verne pertenece a la novela sentimental, falso, porque pertenece a la novela fantástica. Y por último, la tragedia es una representación dramática en la que el personaje se enfrenta a los dioses, al destino o a un desenlace fatal, verdadero. Gracias.